Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de introducción a la lengua china. Mi nombre es Alejandro y en este vídeo vamos a aprender a usar los tonos. Vale, lo primero que debes saber es por qué es importante usar los tonos en chino. Y es que el chino no es como el español. El chino es una lengua tonal. ¿Qué quiere decir que es una lengua tonal? Pues quiere decir que en español, por ejemplo, si tú dices la palabra mesa, pues mesa solamente hay una mesa, o farola, o no sé, o la palabra que quieras. Pero en chino, si pronuncio, por ejemplo, el fonema shi, shi, pues puede significar muchísimas cosas. Puede cambiar el sentido de una palabra totalmente, ya que solamente ese mismo fonema puede ser el verbo ser o intentar. Hay muchísimas cosas que puede ser. Por eso es muy importante aprender a pronunciar bien los tonos. Porque si no los pronunciamos correctamente, los chinos no nos van a entender. Vale, lo primero que tenéis que saber es que en chino hay 4 tonos. En realidad hay 5, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora mismo lo que me interesa es que aprendáis a pronunciar los 4 tonos básicos de manera perfecta, para que os entiendan. Entonces vamos a usar el fonema ma, ¿vale? Para pronunciar los 4 tonos. Entonces, si pronunciamos el primer tono, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Ma, ma. El primer tono es plano, totalmente, digamos, recto. No hay cambios en él. Entonces, suena de la siguiente manera. Ma, ma. El segundo tono es ascendente y suena de esta manera. Ma, ma. El tercer tono tiene una bajada y una subida. Entonces, suena de la siguiente manera. Ma, ma. Y el cuarto tono es descendente. Y suena así. Ma, ma. Ok, para que entendáis bien los tonos voy a enseñaros un pequeño truco para cada tono para que sea mucho más fácil de recordar. Para recordar el primer tono lo único que tenemos que hacer es imaginar cuando la tele se queda sin conexión, que no puedes ver ningún canal, que hay como una especie de ruido sordo que es pi. Pues ese sería el primer tono. También podemos recordar, si queréis, el sonido de un barco o de un camión cuando toca la bocina, que es algo así como be, be. Es lo mismo. Ma, ma. Ok, ese sería el primer tono. El segundo tono es ascendente, es decir, que para recordarlo podemos recordar como si estuviéramos preguntando, como cuando dices, ¿sí? ¿Sí? Como cuando hablas por teléfono y alguien te contesta y dice, ¿sí? ¿Quién es? ¿Sí? Pues ese sería el segundo tono. Ma, ma. El tercer tono es ascendente y descendente. Entonces, para recordarlo lo que vamos a hacer es una pregunta larga. Es igual que el segundo tono, haciéndote una pregunta a ti mismo, pero va a ser una pregunta larga, como que no te lo terminas de creer. Entonces va a ser como, ¿sí? ¿Sí? ¿En serio? Y sonaría así. Ma, ma. Ok, ese sería el tercer tono. Y el cuarto tono es descendente. Entonces lo que vamos a hacer para recordarlo es imaginar que venimos de correr una carrera muy larga, venimos de pasear por el campo, de hacer deporte, y cuando llegas te sientas en el sofá y haces esto. Ay, ay, ese sería el cuarto tono. Entonces, sonaría de esta manera. Ma, ma. Entonces es como cuando estás muy cansado. Ma, ma. ¿Ok? Así que ya tenemos los 4 tonos. Los tonos son muy importantes de pronunciar porque en mitad de una conversación, si te equivocas de tono, puedes, por ejemplo, en lugar de decir la palabra cao, cao, puedes decir cao, cao. La primera significa hierba. La segunda significa tener relaciones sexuales. Entonces creo que es conveniente que no nos equivoquemos al pronunciar ambas palabras. Una es cao, en tercer tono, es una pregunta larga. Cao. Y la segunda es descendente, estás muy cansado, es cuarto tono. Cao, cao, cao. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras
para que veáis cómo funciona en un contexto real. Cuando quieres decir hola, hola, en chino me imagino que ya muchos lo sabréis, que se pronuncia de la siguiente manera. Ni hao, ni hao. Se pronuncia de dos palabras. Se pronuncia de la palabra tú y la palabra bien. La palabra tú se pronuncia ni, ni. La palabra bien se pronuncia hao, hao. Me gustaría que intentaras adivinar qué tonos es cada palabra. Así que para el vídeo, vuelve a escucharlo e intenta adivinarlo. Si lo has adivinado, ambas son tercer tono, son preguntas largas. Ni hao. ¿Qué pasa? Que hay una regla que nos dice que cuando hay dos terceros tonos juntos, el primer tono se comporta como un segundo tono. Entonces se pronunciaría ni hao, ni hao. El primero, a pesar de ser un tercer tono, en este caso, como va junto a otro tercer tono, que es hao, pues sonaría como un segundo. Ni hao, ni hao. Entonces sería pregunta corta más pregunta larga. Ni hao, ni hao. Hay algo que no os he contado todavía, y es que en realidad hay un quinto tono. ¿Qué pasa con este quinto tono? Según muchos especialistas, eso es un tono neutro, es decir, realmente no es un quinto tono. De hecho, de manera estándar se le conoce como tono neutro. Pero hay muchas personas que lo consideran que realmente es un quinto tono. Entonces, ¿cómo suena este quinto tono? Pues quinto tono es un tono neutro, como ya hemos dicho. Como es un tono neutro, quiere decir que no hay tono. Pues si no hay tono, ¿cómo tenemos que pronunciarlo? Para pronunciar este tono, lo que tenemos que hacer es dar énfasis a la palabra anterior, al tono de la palabra anterior. Vale, vamos a verlo en un ejemplo práctico. Cuando quieres preguntar en chino, ¿qué tal estás? Pues se dice ¿tú bien? Más partícula interrogativa. Esta partícula interrogativa es como nuestro signo de interrogación en español, simplemente que tenemos que pronunciarlo. Es como si habláramos en español ¿tú bien? Símbolo de interrogación. Sonaría así de extraño para nosotros, ¿no? Pero en chino es natural y suena así. Entonces, este signo de esa partícula interrogativa, si no va acompañada de ninguna otra palabra, se pronuncia en segundo tono. Ma, ma. Sin embargo, cuando va al final de una frase cumpliendo la función de partícula interrogativa, es tono neutro. Entonces, si quiero preguntar ¿qué tal estás? Suena ni hao ma, ni hao ma. Como veis, no, suena un poco extraño, parece que no hay tono, pero en realidad lo que estoy haciendo es enfatizar el tono de la palabra anterior. Estoy haciendo ni hao ma, ni hao ma. ¿Ok? Y este sería el quinto tono. O tono neutro, como os guste. Vale, ahora me gustaría que pronunciarais conmigo una frase que significa ¿cómo te llamas en chino? No os preocupéis si no conocéis todavía los caracteres o estáis un poco perdidos. Es normal, es la primera clase de introducción al chino. Pero me gustaría que repitierais conmigo para que vayáis poco a poco haciendo el oído y para que vayáis poco a poco viendo cómo se pronuncia. Entonces, la frase que vamos a aprender a pronunciar es ¿cuál es tu nombre? Y suena de la siguiente manera. Ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Quiero que intentes pronunciar conmigo. Ni jiao shenme mingzi. Muy bien, pues ya hemos visto las reglas básicas para pronunciar tonos y cómo debería sonar. Recuerda que esto es un vídeo, puedes pararlo y volver y repasar los conceptos tantas veces como quieras. Mucho ánimo, que no es tan difícil. Al principio requiere un poco de práctica, pero estoy seguro que con el tiempo vas a conseguir pronunciarlo perfectamente. No te preocupes, que es simplemente un concepto de asimilación y que quizás tarde un poco, es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero no es para nada imposible. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo pronunciar los números, así que quiero darte mucho ánimo. Ánimo en chino se pronuncia de la siguiente manera. Jiayou, jiayou. Así que, jiayou, y nos vemos en el siguiente vídeo. 再见，再见。